vamos allá. Buenos días a todos. Escultura del Cinquecento. ¿Cuántos artistas hay? Cinquecento en Italia. Uno, Miguel Ángel, ¿vale? Obras, hay que sabérselas. Primera obra. La Piedad, muy bien. Fecha, muy facilita, 1500, ¿no? Muy redonda la fecha, 1499, 1500. Segunda obra. David, 1500 y unos años más, 1504. Tercera obra. Tumba de Julio II, ese proyecto inacabado. Y tenemos a quién? Moisés. Los esclavos, que también pertenecían a ese grupo de esculturas de la tumba de Julio II. Muy bien, ¿qué es eso? En Florencia, para los Medici, la tumba de Guillermo exacto, bueno, más que Guillermo sería Juliano, ¿no? Juliano de Medici. vale, que no leía bien. Bueno, creo yo, no estoy seguro, no Guillermo, pero yo creo que deriva de los Julios, las Julias de Romano, el nombre deriva a Juliano. Hoy en día no se usa en España Juliano. Bueno, Giuliano de Medici, sacristía de San Lorenzo de Florencia. Lorenzo de Medici, en la misma sacristía. Y una obra al final de su vida, La Piedad Rondanini. Escultura manierista, pues ya está, solo está. El rapto de las Sabinas, hay una errata, pone Sabidas y es Sabinas, ¿no? Muy bien, nos vamos al Renacimiento en España y ahí tenemos como 4 o 5 apartados. Primer apartado, ¿alguien se acuerda? Los italianos, algunos artistas italianos realizan algunas obras en España. ¿Quiénes son esos italianos que realizan algunas obras en España? Domenico Fancelli y Pietro Torrigiano. Es fácil acordarse porque Domenico Fancelli tiene una obra de mucha relevancia, ¿no?, histórica en España. Sepulcro de los Reyes Católicos en la Capilla Real de Granada, es de Domenico Fancelli. Y Pietro Torrigiano tiene una obra que está en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, que es San Jerónimo Penitente. Muy bien, después tenemos a unos artistas españoles que comienzan a introducir las formas del Renacimiento, pero todavía están un poquito a caballo entre el gótico y el Renacimiento. Destacamos a Damián Forment y Vasco de la Zarza. De Damián Forment hablamos del retablo de la Catedral de Huesca y de Vasco de la Zarza comentamos el sepulcro de Alonso de Madrigal. Este es el retablo de Forment. Por un lado, los relieves son renacentistas, pero por otro lado la estructura del retablo y estos gabletes, por ejemplo, estos doseletes de aquí, todavía tienen un aire gótico, ¿no? Sería como, está a caballo entre el gótico y el Renacimiento. Bueno, eso de Forment. Y de Vasco de la Zarza vimos esto, el sepulcro de Alonso de Madrigal, que está en la Catedral de Ávila. Muy bien, este sería un segundo apartado, por así decirlo. Tercer apartado, Renacimiento propiamente dicho, 2 autores. Bartolomé Ordóñez y Diego de Siloé. Bartolomé Ordóñez, otro sepulcro fácil de recordar, ¿no? ¿Cuál es? El sepulcro de la hija de los Reyes Católicos, de Juana. ¿Con quién se casa Juana? Con Felipe de Habsburgo o Felipe el Hermoso. Y están uno al lado del otro, con lo cual es relativamente fácil de recordar. Ahí están. Y de Diego de Siloé, pues vimos unos relieves de una sillería de San Benito de Valladolid. Vale. Otro apartado más, que no se acaba nunca. 1, 2, 3, que sería el cuarto, ¿no?
Vale, en el segundo tercio del siglo XVI, ¿quiénes destacan? Alonso de Berruguete y Juan de Juni. De Alonso de Berruguete, por aquí nos quedamos más o menos, hablábamos de en la izquierda es un Cupido. Un Cupido, dije yo. No, un cupido no dijiste un cupido, dijiste que le clavaron flechas. Eso, es que Y se murió. Y San Sebastián. Era un militar romano que le piden, bueno, el emperador pide que se rinda culto, que se reza al emperador y este se niega. Y pues le dicen que porque se niega, y dice que porque es cristiano. Así que deciden ajusticiarlo. Lo atan a una columna, le tiran flechas y lo dan por muerto. Los cristianos lo salvan y le dicen que huya cuando se cura. Y él, en lugar de huir, ¿qué hace? Va a ver al emperador otra vez y entonces pues se asegura de que lo maten. San Sebastián. Y el tema de la derecha, ¿cuál era? El sacrificio de Isaac, que ya hemos visto que es un tema de bastante, que en el Renacimiento se da con bastante asiduidad. Por ejemplo, el que Ghiberti hace para las puertas del paraíso. Y de hecho, el tema que se propuso para el concurso era el sacrificio de Isaac. Muy bien, y esto de Berruguete y de Juan de Juni, veíamos ya pues escultura procesional, de estas que se sacan en procesión en Semana Santa. Ahí tenemos el Santo Entierro de la Catedral de Segovia. Y hablábamos ya de la tradición española de realizar estatuas. La imaginería de Semana Santa española se realiza ¿en qué material? En madera, por lo tanto la técnica es el tallado. Y normalmente después la pintura recibe un estuco por encima y se pinta. Eso se llama policromado. Bueno, policromado. Policromado es aplicar distintos colores a algo, ¿no? Así que normalmente es madera tallada y policromada. Y nos quedamos en el último tercio del siglo XVI. ¿Y qué tenemos aquí? Pues tenemos a Carlos V. ¿Cómo se representa a Carlos V? ¿A qué nos recuerda? A David, vale. ¿Y más antiguo? Al Doríforo, muy bien. Carlos V es el Doríforo. Bueno, Carlos V es el Doríforo. Se inspira en el Doríforo, ¿no? Renacimiento, otra vez la vuelta a Grecia, Roma, a la escultura clásica. Aquí tenemos a Carlos V con su armadura. A la izquierda tenemos a Carlos V desnudo, que recuerda todavía más al Doríforo, ¿no? León Leoni, 1550, es decir, estamos a mediados del siglo XVI. ¿Esta parte vamos a hacer también un esquema? Bueno, este sería el último punto de la escultura del Renacimiento español. Empezamos con Domenico Fancelli y Pietro Torrielli. Segundo apartado, Damián Formán y Vasco de la Zarza. Tercer apartado, Berruguete y Juni. Y este sería el último apartado, sería el último tercio del siglo XVI. Los hermanos Leoni, que hacen escultura del emperador, de Carlos V, de Felipe II. Muy bien, en el Escorial hay muchas esculturas de ¿quién? De Carlos V, de Felipe II. Tengan en cuenta que Felipe II manda a construir el Escorial, ¿para qué? Pues para materializar lo que Carlos V pone en su testamento, ¿no? Que haya un sepulcro para la dinastía de los Austrias. Es un monasterio, es un sepulcro. ¿Cómo se representan los monarcas? Pues de rodillas, en actitud orante, como vemos aquí. Y en el otro lado, a un lado, Carlos V, al otro lado, su hijo. ¿Quién es su hijo? Felipe II, están orantes, están en el monasterio del Escorial. En la fachada del monasterio dijimos en su día que se inspiró también en el templo de Salomón en Jerusalén, templo que no conservamos, o sea que esa era una inspiración un tanto mítica.
Sin embargo, es cierto que en la fachada de la iglesia del monasterio del Escorial, pues se representa a quién, a Salomón, a David, y como vemos ahí, pues esas esculturas forman parte también de la escultura renacentista del siglo XVI español, ¿vale? Tachán, tachán. Se acabó. Ya está, sí, era muy fácil. Era muy fácil. Toma, apréndelo todo esto. Que va, verás hasta ahora sí que os vais a reír. Pintura del Renacimiento. Eso lo he hecho. Bueno, no entra de momento, pero entrará. ¡Hala! Vamos con el 480. Igual que hemos hecho con arquitectura y escultura, vamos a intentar memorizar todos los nombres que podamos en clase para llevárnoslos para casa, ¿vale? Doña Marta, deje el telefonino y céntrese. 480 italiano. Fra Angelico. La G en italiano sería angelico, no suena como, no, sería angélico, ¿no? En castellano es angélico. Siguiente autor, Tommaso Masaccio, Paolo Uccello, Filippo Lippi, Andrea del Castagno, Piero de la Francesca, Andrea Mantegna, Sandro Botticelli, y yo creo que ahí nos vamos a quedar porque si no va a dar algo. ¿Qué ocurre? Que tenemos muchísimos artistas en el Renacimiento, tanto arquitectos como escultores como pintores. Bueno, poco a poco, ya veréis que tampoco es tan difícil. ¿Debemos decir que es de la primera o de la segunda generación? No tiene importancia eso. Muy bien, de Fra Angelico es muy fácil, porque solamente vamos a ver una obra, y ustedes además la van a reconocer fácilmente. ¿Por qué? ¿Puedes subir un poco porque Porque es muy... Espera. Fíjense en el tema. ¿Cuál es el tema? La Anunciación. Se supone que un ángel viene a la Virgen y ¿qué le dice? Que va a ser madre del Hijo de Dios. Viene el ángel, se le anuncia a la Virgen. ¿Y a la izquierda qué tenemos? Adán y Eva, muy bien, tenemos dos temas. En este caso pone la Anunciación del Museo del Prado. ¿Dónde está? En el Museo del Prado, 1430. Esta es la Anunciación de Fra Angelico. Algún año ha caído en los exámenes, pero sin embargo es bastante fácil de identificar, ¿no? ¿Por qué? Por la forma de... en general, porque... La escena de la derecha es la escena principal, ¿no? Está bajo un edificio, si ustedes se fijan, un edificio muy renacentista, arcos de medio punto sobre columnas, decoración en las enjutas de los arcos. Sin embargo, pues tú dices, oye, por un lado parece renacentista, pero por otro lado todavía hay algunos elementos que parecen góticos, por ejemplo, como que... No sé si ustedes se acuerdan, cuando hablamos de la pintura gótica, que tanto el ángel como la Virgen estaban en una posición así curvada, ¿sí o no? Las bóvedas del techo no parecen muy renacentistas, sino que tienen un aire más bien gótico. Es decir, Fra Angelico es de estos autores que se consideran renacentistas, pero de los primeros. Todavía hay algunos elementos góticos. O, por ejemplo, también el gótico, aquí poner el sol, poner a Dios y ese rayo que parece que baja desde Dios a la Virgen. Ese elemento también es un tanto medieval, ¿no? Más que renacentista. Bueno, primer autor, ¿cómo se llama? Era un fraile. Fra Angelico. Y la obra se llama La Anunciación. En este caso del Museo del Prado. Tiene otras, pero bueno. Es que no se ven, pero sí es verdad que hay escenas abajo, ¿verdad? No se ven.
Muy bien, si nos fijamos en esto, esto está hecho ¿dónde? ¿En qué sitio está hecho? Sobre una pared, por lo tanto la técnica sería pintura. Son pinturas al fresco y como estamos viendo son de un tamaño enorme. El autor es Tommaso Masaccio. Es una capilla de Florencia que se llama la Capilla Brancacci y nos vamos a centrar en este de aquí, que se llama El tributo al César. Esto es una historia del Nuevo Testamento que a ustedes les sonará, ¿no? Viene un recaudador de impuestos. ¿Alguien conoce la historia? Viene un recaudador de impuestos y le dice a los apóstoles que tienen que pagar no sé qué impuestos al César. Y bueno, no al César, sino que tienen que pagar una serie de impuestos. Y ellos se niegan. ¿Y qué es lo que le dice Jesucristo? No dice nada. ¿No? ¿Os suena la frase, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? ¿No? El caso es que, bueno, Jesucristo nos dice que paguen los impuestos, que... ¿Qué es lo que tenemos? Pues tenemos una pintura al fresco, en la parte de la izquierda, ¿qué se ve? ¿Quién será este que está aquí en medio? Jesucristo, ¿rodeado de quién? De los apóstoles. Marta, guarda los apuntes, saque usted un cuaderno, saque un boli, anote lo que estamos viendo. Si no aprovechan las clases, pues se llevan todo el trabajo para casa. Tommaso, pintura del 480, Fra Angelico, la Anunciación, Masaccio, el tributo al César. Son unos frescos. Cristo en el medio, ¿rodeado de quién? Los apóstoles. Y aquí a la derecha tenemos otra escena. ¿Qué es lo que indica? ¿Qué es lo que está haciendo? Pedro está pagando al final, ¿no? Está pagando al recaudador de impuestos. Con lo cual, la conclusión es que lo que decía Cristo, ¿no? Da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Muy bien, pintura del Renacimiento. Una de las grandes conquistas técnicas del Renacimiento, que es la perspectiva o profundidad. ¿Cómo se consigue? Pues con los puntos de fuga, ¿no? Puntos de fuga, introducción de edificios, introducción de paisajes, el uso del color. Muy bien. Vamos a ver la chuleta. En una pintura, ahora vamos a empezar a ver mucha pintura, no como en otros temas, en que hay que fijarse, 7 cosas. La composición. El orden no importa mucho. La composición. Vale. Composición. Luz. Perspectiva o profundidad, si quiero llamarlo así, da igual. Color. Técnica. Esa la dejamos por el final. Así, formal. Dibujo, ¿no? Dibujo, técnica y tema. Muy bien, 7 cosas. Vamos a ver. Esto es para que os sirva de ayuda. Si vosotros sois capaces de hacer un comentario sin la chuleta, pues muy bien. Pero como al principio cuesta, si yo tuviera que comentar esto, ¿por dónde empiezo? ¿Quién se anima? Por la composición. Bueno, la obra presenta una composición equilibrada. ¿Quién ejerce de eje de la composición? ¿Quién está en el centro, por así decirlo? La figura de Jesucristo. Y a derecha e izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Mismo número de personajes a un lado y a otro, ¿no? Vale. Punto seguido. ¿Hay sombras? Sí. ¿Hay sombras? Sí. Si las sombras caen hacia un lado, eso quiere decir que el foco de luz está ahí en el otro lado. Hay un foco claro, me fijo en el rostro de Cristo. Hay una parte con sombras y otra parte iluminada. Hay un foco de luz en la parte derecha de la obra, porque las sombras se encuentran hacia la izquierda. Punto seguido. Perspectiva o profundidad. La obra presenta mucha perspectiva o profundidad gracias a
la introducción en la parte derecha de un edificio, la perspectiva lineal, como decía Ana, la introducción de un paisaje a fondo, de unas montañas, y siempre la superposición de personajes, que parece que no también da sensación. Muy bien, punto y seguido, color. Doña Teresa, uso del color. ¿El color, determinados colores se centran en determinados personajes o no? Destaca sobre todo el rojo, porque hay la mayoría de las túnicas de los papeles que son rojos. Pero fíjate, Y Jesús tiene rojo, 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 azul. ¿Se quiere destacar a alguien? A Jesús. El rojo para llamar la atención a la escena principal y el azul de la túnica de Jesucristo. Dibujo. ¿Dónde se centra el dibujo? En toda la obra. Toda la obra. Técnica. Pintura al fresco. Tema. El tributo al César, el tributo de la moneda. Es una escena bíblica, por lo tanto es un tema religioso del Nuevo Testamento. Yo tengo una pregunta. Pues venga. ¿Qué es lo que hay en la esquina? ¿Qué hay en la esquina? ¿Este de aquí? Sí. Buena pregunta. Parece uno que está excavando, a lo mejor uno escondiendo dinero. ¿O qué? No lo veo. Aquí. ¿Es verdad? No sé. A lo mejor un mendigo. No, debe ser un apóstol, porque mira, si te fijas, los apóstoles parece que presentan, ¿no? El nimbo áureo. Buena pregunta. No sé. No, pero hay dos que le están contando con tres. Muy bien, de Masaccio, este fresco de aquí también cae, esta obra, aparte, la de Fra Angelico ha caído algún año en exámenes, y esta de Masaccio también, esta de aquí ha caído algún año en exámenes. Se llama, La Trinidad de Santa María la Novella. Santa María la Novella nos suena, ¿no? Una iglesia del 480, diseñada por Alberti. Además tiene una estructura que va a tener mucho éxito, ¿no? ¿Cómo es Santa María la Novella? Un rectángulo, un cuadrado, Y abajo, un triángulo, y aquí una forma así para suavizar esto, ¿no? el triángulo. Santa María la Novella es algo así, ¿no? Bueno, más o menos. Muy bien, pues este fresco apareció en Santa María la Novella, pero lo curioso es que estaba cubierto. Se había puesto, no sé si algo, un mueble encima o algún altar. Y cuando lo levantan, descubren estos frescos. Y cuando se analiza, pues se piensa que es de Masaccio. Vamos a leer sobre él porque la verdad es que la historia es curiosa. Y pone aquí, fresco de la Santísima Trinidad. Pregunta, ¿qué es la Trinidad según el cristianismo? El Padre, el Hijo y el Espíritu. Según el catolicismo, bueno, sí, yo no sé si todos los cristianos lo creen. Según los católicos, Dios es una persona y son tres a la vez, ¿no? ¿Esto es una verdad racional o es irracional? No tiene Muy bien. A lo mejor tiene trastorno, no. Las religiones tienen algunas verdades que son irracionales, que se llaman dogmas, y que son dogmas de fe y hay que asumirlos y punto. Este sería un dogma de fe, porque eso no se puede racionalizar, ¿no? Que una persona sea una y sea tres a la vez. Porque Puede puede ser que que tenga- tenga trastorno de doble personalidad. Es lo que iba a decir. Este sería dogma, pero No, triple. puede tener más de tres, más incluso, bueno, puede tener seis Pero personalidades. Jesucristo es Dios también. ¡Oh! Gran pregunta. Se supone que Jesucristo es un Sí, Dios, eso no hace sí. Bueno, vamos a empezar por dogma. ¿Cómo leerse la Biblia? Un dogma viene del latín dogma y este del griego dogma. Proposición tenida por cierta y como principio innegable. Conjunto de creencias de carácter indiscutible y obligado para los seguidores de cualquier religión. Es decir,
que la Trinidad no es una cosa que yo pueda discutir con el cura o que pueda discutir con mi tía ni con mi abuela, ¿no? Si soy cristiano o soy católico, ¿qué quiere decir? Que asumo que eso es así y punto. No es racional, es indiscutible y digamos que tengo que asumirlo si quiero ser católico, ¿vale? Trinidad. Vale, ¿cuál es la Trinidad? Venga, ¿alguien quiere leer un poco? ¿Nadie? Yo leo. Venga. Sobre la naturaleza de Dios en la mayoría de las iglesias cristianas, esta creencia afirma que Dios es un ser único que existe como tres personas distintas o hipostasis: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Otras confesiones minoritarias, como las iglesias unitarias, los testigos de Jehová y los pentecostales unitarios, así como las iglesias unitarias, rechazan esta creencia. Los mormones afirman creer. Bueno, vale. Dios es un ser único que existe como tres personas distintas. También se llama hipóstasis, que son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy bien. No vamos a hablar del dogma porque eso ya lo hablan ustedes. Si dan religión lo hablan con el profesor de religión. Pero el caso es que va a ser un tema muy representado en la historia del arte. ¿Por qué? ¿Quién encarga estas obras? ¿Quién paga? La Iglesia Católica. Además, lo vamos a hablar cuando hablamos del tema siguiente, en el Barroco. La Iglesia cristiana se rompe en el siglo XVI debido a la Revolución Protestante, ¿no? Y los protestantes no van a realizar obras, imágenes de santos ni de la Virgen. Y entonces, ¿cómo va a reaccionar la Iglesia Católica? Si ellos no hacen representaciones, pues nosotros vamos a hacer representaciones, y cuantas más mejor. Así que van a encargarle a los artistas muchísimas representaciones. Y si la Iglesia Católica cree en el dogma de la Santísima Trinidad, o la hipostasis, o que Dios es uno y trino, o llámenlo ustedes como ustedes prefieran, va a haber muchas representaciones ¿de qué? De la Trinidad. En este caso, por ejemplo, ¿cómo se representa la Trinidad en esta imagen del siglo XV? Este de aquí, ¿quién es? Jesucristo. Que este de aquí, ¿qué es? Una paloma, que se supone que representa al Espíritu Santo. Y este de aquí, ¿quién es? Dios Padre. Es decir, ¿cuál es el tema de esta obra? La Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí o no? Pues va a ser un tema muy habitual en la historia del arte. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica es la que encarga la obra. Muy bien, esta obra se llama La Santísima Trinidad de Masaccio y está en Santa María la Novela. Pregunta, ¿dónde está la Santísima Trinidad? Este de aquí está crucificado, ¿no? Entonces, ¿quién es? Jesucristo. Este de aquí que está encima, ¿quién puede ser? Dios Padre. ¿Quién falta? ¿Quién falta? No, pero no falta. Esto de aquí, que parece el cuello de Cristo, el cuello de Dios Padre, es la paloma. Así que, Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Cuál es el tema central? La Santísima Trinidad. Muy bien. En este caso, la Trinidad de Masaccio. Venga, ¿quién se anima a leer un poquito? Venga, yo leo. Pues venga. La Trinidad es un fresco realizado por el pintor italiano de la Artista Masaccio. Su título completo es La Sagrada Trinidad o la Virgen San Juan Trinidad. Si se llama así, ¿por qué será? La Santísima Trinidad con San Juan, la Virgen y Donante. La Santísima Trinidad, San Juan, la Virgen y los Paganini, los que han pagado a Masaccio para que haga la obra. Y esta obra tiene aquí abajo como una parte inferior que no aparece en todas las representaciones. ¿Y esto qué es? Vaya por Dios.
¿Qué se representa en la parte inferior? Un esqueleto. Un esqueleto con una leyenda que vamos a ver lo que pone porque es muy curioso. Muy bien, la Santísima Trinidad, San Juan, la Virgen, los donantes y ahora veremos aquí lo que hay abajo, ¿vale? Esto como se hacía para que no se me vaya fuera aquí. Bueno, siga usted, doña Teresa. Está pintado en uno de los mundos laterales de la iglesia de Santa María Novella de Florencia en Italia. Es quizá la obra más celebrada de Masaccio, aparte de los frescos de la capilla Brancale. Bueno, ¿quién quiere seguir leyendo un poquito? Venga. ¿Quién se anima? Pues venga. Las opiniones sobre la datación del fresco varían entre 1425 y 1428. Una fuente da como altura 667 centímetros y otro 680, siendo la anchura de 317 centímetros. Es decir, la obra es grande, ¿eh? 680 por 317. ¿Eso cuánto es? Tiene 7, es un fresco de 7 metros de alto por 3 y pico de ancho. Es gigantesco, ¿no? ¿Y eso está tapado? Sí, sí, ahora mismo lo vamos a leer, mira. Fue redescubierta. Fue redescubierta en su integridad en 1861, después de ocultarse en el siglo XVI por un retablo de basalio y un altar de piedra. Es considerada una de las obras fundamentales de la pintura en la Edad Moderna. Así que fijaros que esta pintura, este fresco que se considera una de las obras más importantes del 480 italiano, pues estuvo perdida hasta mediados del siglo XIX, que retiran un altar y descubren pues que había una pintura al fresco detrás escondida de Masaccio. ¿Perdón? No me entero, ¿no? La pintura representa el dogma de la Trinidad en el marco de una capilla inspirada en los arcos de triunfo romanos, con una bóveda de cañón dividida en casetones y sostenida por columnas jónicas. La escena se desarrolla ¿dónde? En una arquitectura que se inspira en los arcos de triunfo romanos, una bóveda de cañón decorada con casetones, arco de medio punto, sobre columnas de orden jónico, fuste liso y basa, ¿no? Lo cual le da mucha profundidad, ¿no? a la obra. Muy bien, más cosas. Es un trampantojo. Y la pregunta es, ¿qué es un trampantojo? Doña Marta se está dando el lote. ¿Qué es un trampantojo? Un engaño visual. Aquí en el instituto hay un trampantojo. ¿Dónde está? Ah, sí, aquí. El cuadro del Guernica. No, la Guernica. Las seis que son aquí, que son un retrato, tienen distintos niveles, si la he publicado no ves nada, pero si la he dejado aquí ves la figura. Porque el Guernica es también que está aquí. Bueno, pero Como esa que que tiene relieve vertido. Muy bien, eso es un trampantojo. ¿Qué es una pintura que constituye un trampantojo? Ni idea. porque todo esto, o sea, el techo todo está pintado, pero parece que hay un agujero. Muy bien, ¿quién quiere leer? Esto no... ¿Alguien que no haya leído todavía? Venga. El trampantojo Del francés trompe-l'œil, es decir, trampantojo es una palabra española que deriva del francés engañar al ojo, literalmente. Trompe-l'œil, trampantojo, de ahí deriva. ¿Sigue usted?